Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo astrológico, en donde en el día de hoy vamos a hablar de Lilith, conociendo su historia y su significado por signo y por casa. En mi propia experiencia personal, cada una de las 12 Lilith tocaron una fibra de mí que me ayudaron a comprenderme mejor, por lo que mi sugerencia es que veas a las 12 Lilith. Si no, no te preocupes, yo en el listado, en la descripción de este video, te voy a dejar el minuto exacto donde está cada una de las Lilith para que vayas directo al grano o a los bifes, como se dice. Para introducir a Lilith, me gustaría hablar de una de las tantas historias que hay, que para ser honesto no sé si es verdad, tampoco me interesa, pero lo que me importa es el sentido de esta historia. Lilith fue la primera mujer y al igual que Adán, fue creada a imagen y semejanza de Dios, por lo que eso los hacía iguales. Ella quería relacionarse con Adán, pero de igual a igual, como compañeros, como pares, libres e independientes. Pero se le exigió que cumpliera y satisfaciera con los pedidos y necesidades de Adán. Y como ella no era una persona sumisa, ni iba a permitir que la doblegaran, ni esclavizarse, y como vio que no había otra salida, decide irse del paraíso. En el camino se encuentra con el arcángel Samael, que más conocido como Lucifer, en donde ambos vieron que no les interesaba la historia del otro, no les importaba quién era, no se juzgaban mutuamente, por lo cual ella encontró un compañero en el que podían satisfacer mutuamente sus deseos sexuales y necesidades sin criticarse y sin juzgarse por eso. Como Dios vio que Adán se quedó solo, manda a 3 ángeles a buscar a Lilith, pero ella se rehúsa, lo rechaza, porque prefiere quedarse en un lugar donde ella es libre y puede ser ella. Ante esta situación, Dios la castiga y la deja en el infierno, prohibiéndole el ingreso al paraíso, y de una costilla de Adán crea a Eva, quien, en teoría, fue creada para cumplir con las necesidades y expectativas de Adán. El sentido o la moraleja de esta historia es que Lilith decide ser antes que pertenecer y prefiere perderse del paraíso si por pertenecer a él tiene que dejar de ser ella y dejar de ser libre. En cambio, Eva añora a Lilith, admira a Lilith, quiere ser como Lilith, pero por miedo a ser rechazada y expulsada del paraíso, se termina adaptando y cumpliendo con lo que se espera de ella. Vamos a ver en la carta natal que todos terminamos rechazando a nuestra Lilith y nos terminamos adaptando como Eva, cumpliendo con las expectativas de lo que se espera o creemos que se espera de nosotros por miedo a ser rechazados. Lilith en la carta natal representa a esa parte de nosotros que tendemos a rechazar, reprimir y ocultar a través de máscaras que son socialmente aceptadas por miedo a ser rechazados y expulsados del paraíso, que en realidad es nuestro clan y la sociedad a la que pertenecemos, ya que a raíz de alguna experiencia que tuvo nuestra alma, se nos instaló la creencia de que la energía asociada al signo y a la casa donde está Lilith estaban mal, y si hacíamos uso de ella, nos iban a rechazar y a expulsar. Cuanto más nos reprimimos, más se apodera de nosotros una energía inconsciente, un enojo inconsciente que termina manifestando a esas energías en un nivel bajo de conciencia, configurando el escenario perfecto para que ahí nos terminen rechazando todos, autocumpliendo la profecía. Es importante entender que nuestra alma ya venía con esta creencia antes de nacer, por lo que vibracionalmente nacimos en un entorno que iba a reforzar estas creencias, no porque fueran malos, sino porque estaban al servicio de ayudarnos a trascenderlo, aunque no sean conscientes de esto, por lo que ya no hay culpables, sino que siempre fue, es y va a ser nuestra responsabilidad trascenderlas. Cuando dejamos de intentar pertenecer y nos permitimos ser, le damos lugar a que estas energías se manifiesten en un nivel elevado de conciencia, dándole lugar a un don y talentos únicos
que puedo poner al servicio de los demás. Ahora, en la medida que yo me permito ser auténtico y libre, probablemente me traiga la crítica y el rechazo de aquellos miembros de mi árbol y de mi entorno que por miedo, por inseguridad o por dolor todavía no se permitan ser libres y auténticos. Pero es importante entender también que voy a estar trayendo y aportando luz a mi árbol, porque le voy a estar mostrando que hay una forma distinta y diferente de hacer las cosas. Al mismo tiempo que va a haber personas que estén felices de relacionarse con esa versión nuestra que es auténtica y libre, por lo cual no nos vamos a quedar solos. Es simplemente una idea que tenemos en la cabeza. Si este video te gusta, te invito a que le des un like, se lo reenvíes a quien vos consideres que le puede ser de ayuda y te suscribas a este canal activando las notificaciones para que te enteres de todos los videos como este que voy a ir subiendo. Ahora sí, seguimos. Para saber dónde está Lilith en la carta natal, vamos a ir al sitio web www.astro.com. Vamos en la parte superior, ir al mundito y elegir la opción que dice español para ver el idioma español. Y abajo vamos a elegir la opción que dice cartas y cálculos. Luego vamos a elegir la opción que dice extensa selección de cartas. Vamos a ingresar a la opción que dice introduce los datos de nacimiento y crea un perfil de usuario. Si es la primera vez que están ingresando, aceptan el cartel y acá completan todos sus datos. El nombre, el apellido, es opcional. Género, vamos a poner una mujer que nació el día 13 de junio del año 1984 a las 8 de la mañana con 23 minutos. Es importantísimo que pongan la hora exacta de nacimiento en la ciudad de Mendoza, Argentina. Cuando escriban la ciudad se las va a sugerir abajo y ahí hacen un clic para que se la seleccione. Luego hacen clic en continuar. Los datos que pongan acá son irrelevantes, pueden poner lo que quieran. Yo en este caso voy a poner ejemplo 5 ejemplo.com. Voy a poner una clave cualquiera. Selecciono un título, señor. Vamos a poner Cosme Fulanito, Argentina, en idioma español. Ok. En tipo de carta vamos a dejar la opción que dice carta natal. En estilo de diseño van a poner que dice estilo web por defecto. Van a ir a las opciones para zodíaco y casa haciendo clic ahí. En sistema de casas van a elegir el sistema Plácido. Y en objetos adicionales van a elegir a Lilith Media. Y luego le hacen clic abajo donde dice mostrar la carta. Una vez que les muestre la carta, van a buscar a dónde es que está su Lilith. Y en este caso podemos ver que Lilith está en el signo de Piscis y en la casa número 9. Entonces, cuando yo hable de Lilith en Piscis y cuando hable de Lilith en casa 9, tienen que prestarle atención en este caso de ejemplo. Siempre vayan a la casa y al signo donde esté su Lilith. Por las dudas, para que sepan, este es el signo de Aries, este es el signo de Tauro, este es el signo de Géminis, este es el signo de Cáncer, este es el signo de Leo, este es el signo de Virgo, este es el signo de Libra, este es el signo de Escorpio, este es el signo de Sagitario, este es el signo de Capricornio, este es el signo de Acuario y este es el signo de Piscis. Lilith en Aries o casa 1. ¿En algún momento creíste que priorizarte, pensar en vos, poner límites, ser autosuficiente y tener un carácter o personalidad fuerte estaba mal y te iban a rechazar por esto, por lo que tendés a ocultarlo intentando ser una persona que es más bien diplomática, que es políticamente correcta, que es armónica y que prioriza a los demás y a sus necesidades para no generar conflicto y en total desmedro propio. Pero cuanto más lo intentás,
más coartada sentís tu libertad, porque estás intentando ser algo que no sos, por lo que se apodera de vos un enojo interno inconsciente que te termina mostrando como una persona que es inarmónica, que ahí donde va genera caos y genera conflicto, que es inclusive agresiva o violenta, que no sabe pedir ayuda, que es soberbia. Y ahí terminás usando a la energía de Aries en un nivel bajo de conciencia, configurando el escenario perfecto para que ahí te terminen rechazando, autocumpliendo la profecía. La salida está en dejar de reprimirte y atreverte a usar la energía de Aries en un nivel elevado de conciencia, a pesar de la crítica y rechazo que esto te puede traer. Entendiendo que priorizarte, pensar en vos y poner límites no es egoísmo, es amor propio. Ser autosuficiente no es ser soberbio y no saber pedir ayuda, sino que es asumir activamente la responsabilidad de superar a tus propios desafíos, sabiendo pedir ayuda cuando realmente lo merita. Y tener un carácter y personalidad fuerte no es ser agresivo, sino que es la destreza que se necesita para poder romper con estructuras y sistemas o normas que ya son obsoletas para poder generar un cambio. Y nada de esto te hace perder de vista al otro, por el contrario, te permite fluir y ayudar a los demás cuando realmente podés y lo merita hacerlo de una forma libre, genuina y honesta. Tu talento es ver quién se muestra como realmente es y quién lo hace a través de una máscara, así como quién sigue el camino de su corazón y quién no. Y tu don es ayudar a las personas a que vean, a que se atrevan a ver aquello que rechazan y reprimen de sí mismas para que tengan la oportunidad de liberarse y poder ser auténticas y genuinas y libres. Lilith en Tauro o Casa 2. ¿En algún momento creíste que disfrutar de los placeres de la vida y de lo material, así como valorar altamente a tus talentos y capacidades, estaba mal y te iban a rechazar por esto? Por lo que tendés a ocultarlo, intentando mostrarte como una persona que se desprende de lo material, que le da a otros sus bienes y su dinero para que se lo gestionen, que da todo lo que tiene y no recibe nada a cambio, y que intenta vivir y generar dinero a través de empleos que son socialmente aceptados, y además que deja de lado a sus necesidades, a sus comodidades y a sus placeres para complacer al otro en total desmedro propio. Pero cuanto más lo intentás, más coartada sentís tu libertad, porque estás intentando hacer y ser algo que no sos, por lo que se apodera de vos un enojo interno inconsciente que te termina mostrando como una persona que es avara, que es egoísta, que se pierde en lo mundano y en lo material, que gasta el dinero en cosas que no tienen sentido, que vive en modo supervivencia y está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de generar dinero, inclusive a través de empleos o actitudes o actos que son dudosos o reprochables. Cuanto más te reprimís, más usas a la energía de Tauro en un nivel bajo de conciencia. Y es ahí que terminas configurando el escenario perfecto para que te terminen rechazando, autocumpliendo la profecía. La salida está en dejar de reprimirte y atreverte a usar a la energía de Tauro en un nivel elevado de conciencia a pesar de la crítica y rechazo que podés recibir, entendiendo que disfrutar de los placeres de la vida y de lo material no está mal, es parte de la experiencia humana y que tenés talentos únicos para generar abundancia de una forma única y original, y que gracias a esa abundancia podés compartirla con los demás sin perderte a vos mismo, sin dejar de lado tus propias necesidades. Tu talento es reconocer el verdadero valor de las personas y de las cosas y saber quién
o qué se está vendiendo por más o por menos de lo que realmente valen. Así como quién vive de aquello que realmente está alineado con su esencia. Y tu don es ayudar a las personas a que se den a sí mismas y a sus talentos y capacidades el lugar, el reconocimiento y valor que verdaderamente valen, tienen, para que se atrevan a vivir de aquello que les apasiona y les gusta. Lilith en Géminis o Casa 3. ¿En algún momento creíste que decir lo que sentías y el conocimiento que proviene de tu intuición estaban mal y te iban a rechazar por esto? Por lo que tendés a ocultarlo e intentás ser una persona que pone filtro a sus palabras y que dice lo que cree que el otro quiere o acepta escuchar. Que estudia y acumula información que es socialmente aceptada porque de esta forma le da el intelecto y respaldo científico a sus palabras que necesita para ser aprobadas, consideradas o escuchadas por los demás. Todo en detrimento propio, pero cuanto más lo intentás, más coartada sentís tu libertad porque estás intentando ser algo que no sos. Y ahí se apodera de vos un enojo interno inconsciente que te termina mostrando como una persona que es totalmente incongruente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, que no entiende de lo que está hablando, simplemente habla, que transmite información así como lo que le vino y que es falsa, porque nunca se ocupó de verificar si eso es cierto o no. Y que es muy hiriente con sus palabras y dice las cosas en el momento menos oportuno. Cuanto más te reprimís, más usás a la energía, más expresas a la energía de Géminis en un nivel bajo de conciencia, configurando el escenario perfecto para que ahí te terminen rechazando y autocumpliendo la profecía. La salida está en dejar de reprimirte y aceptar a la energía de Géminis en un nivel elevado de conciencia, a pesar de la crítica que esto te pueda y rechazo que esto te pueda traer. Entendiendo que para vos no hay conocimiento más sólido que aquel que proviene de tu intuición y no necesitas ningún respaldo más que aquella certeza que proviene de tu interior y que decir lo que sentís te libera. Confiar en tu intuición, confiar en que expresar lo que viene de tu espíritu es aquello que necesita ser expresado. Tu talento es reconocer quién es congruente entre lo que piensa, dice y hace, así como descubrir la mentira. Y tu don es ayudar a las personas a que se atrevan a expresar lo que sienten y que puedan darle lugar y confiar en su intuición. Si todos compartiéramos más nuestra intuición y pudiéramos expresarnos desde lo que sentimos, la comunicación sería muchísimo más rica de lo que hoy en día es. Lilith en Cáncer o Casa 4. ¿En algún momento creíste que darle lugar a tus emociones, hacerte cargo de ellas y escucharte a vos mismo, a vos misma, estaba mal y te iban a rechazar por esto? Por lo que tendés a ocultarla intentando ser alguien que sacrifica su sentir con tal de obtener resultados, metas, objetivos, profesiones y vocaciones que son socialmente aceptadas por los demás. Todo en detrimento propio, pero cuanto más lo intentás, más coartada sentís tu libertad, porque estás intentando ser algo que no sos, por lo que se apodera de vos un enojo interno inconsciente que te termina mostrando como una persona que no sabe lo que quiere, que no sabe hacerse responsable, que no sabe asumir responsabilidades, que no sabe cómo resolver los distintos desafíos que le trae la vida, que hace berrinches, que llora y hace toda una situación dramática con tal de llamar la atención y sentir que ahí la ven y que pertenece a algo. Cuanto más te reprimís y te rechazás, más usás a la energía de Cáncer en un nivel bajo de conciencia, configurando el escenario perfecto para que ahí
te terminan rechazando. Algo que me estaba olvidando es que también ese enojo te lleva a crear vínculos de dependencia emocional con tal de no sentirte solo o sola. La salida de todo esto es dejar de reprimirte y usar a la energía de Cáncer en un nivel elevado de conciencia a pesar de la crítica y del rechazo que esto te puede traer, entendiendo que darle lugar a tus emociones, escucharte a vos mismo, a vos misma y seguir la vocación que tu alma te está pidiendo, muy probablemente te traiga el rechazo y la crítica de aquellas personas que no se animan a escuchar sus emociones y a seguir su vocación porque sus sueños fueron frustrados. Pero al mismo tiempo te va a relacionar con personas que estén felices de esa versión tuya. Tu talento es reconocer la autenticidad de las emociones de los demás, así como quién realmente puede nutrir o no emocionalmente a otras personas. Y tu don es ayudar a las personas a que se animen a escuchar a lo que les está pasando, a darle un lugar a sus emociones y a seguir la vocación que realmente esté alineada con su corazón, con su alma. Lilith en Leo o Casa 5. ¿En algún momento creíste que ser auténtico, ser espontáneo, reconocer tu propia luz, tus propios talentos, tus propios dones, así como salir a escena mostrando tu luz, estaba mal y te iban a rechazar por esto? Por lo que tendés a ocultarlo e intentás ser una persona que se pierde entre los grupos, que incentiva e impulsa a los demás a salir a escena, no porque realmente confíe en el talento de esas personas, sino porque a través de eso se oculta y no tiene que salir a escena. Alguien que piensa mucho sus pasos y su accionar, reprimiendo su espontaneidad por miedo a que la critiquen o a quedar expuesto. Pero cuanto más lo intentás, más coartada sentís tu libertad, porque estás intentando ser algo que no sos. Por lo que se apodera de tu interior un enojo interno inconsciente que termina haciendo que quieras ser el centro de atención, llamando la atención, haciendo que todo gire en torno tuyo, a través de escándalos, a través de peleas, a través de conflictos, a través de drama, que es, que es narcisista, que tiene su ego sumamente inflado, desmedidamente inflado, o que critica y rechaza a aquellos que tienen el ego sumamente inflado. Cuanto más te reprimís y te rechazás, más expresás a la energía de Leo en un nivel bajo de conciencia, configurando el escenario perfecto para que ahí te terminen rechazando, autocumpliendo la profecía. La salida está en dejar de reprimirte y atreverte a usar la energía de Leo en un nivel elevado de conciencia, entendiendo que cada vez que vos te permitís ser espontáneo o espontánea y auténtica, liberás una luz, un brillo muy potente que es imposible que no llame la atención. Y eso atrae el reconocimiento de aquellas personas que son capaces de valorar esa luz. Aunque esto ya no te interesa porque para vos es suficiente el reconocimiento propio. Ahora, también te va a traer la crítica y el rechazo de aquellos miembros de tu clan que, ya sea por heridas, por dolor, por lo que sea, no se atreven a mostrar su luz porque es tanto el miedo que tienen a salir a escena y que aquellos que creen que era especial en realidad no lo sea, que no se atreven a hacerlo y te van a criticar cada vez que vos lo hagas. Tu talento es reconocer la autenticidad de las personas, así como quién se está mostrando de forma espontánea y quién lo está haciendo de forma premeditada y a través de una máscara. Así como quién
sigue el camino de su corazón y quien es auténtico con su verdadera luz. Así como tu don es ayudar a las personas a que se atrevan a reconocer su luz y a mostrar su luz y compartir su luz con el mundo. Lilith en Virgo o casa 6. ¿En algún momento creíste que había una falla en tu interior que te hacía ser imperfecto? Así como darle lugar y fluir con tu sentir estaba mal y te iban a rechazar por esto, por lo que tendes a ocultarlo e intentás ser una persona que es más bien racional, que es metódica, que es científica, que es organizada, que es disciplinada, que, que tiene una rutina perfecta, que tiene una salud perfecta, una alimentación perfecta y que ayuda y sirve a todo el mundo en total desmedro propio. Por lo que cuanto más lo intentás, más reprimida sentís tu libertad, más coartada sentís tu libertad. Por lo que se apodera de tu interior un enojo inconsciente, profundo, que te termina mostrando como una persona que es sumamente crítica, que ayuda a los demás solo por interés y se enoja cuando no le reconocen la ayuda que dio. Alguien que es totalmente ineficiente, que es desorganizado, que no es disciplinado, que no sabe cómo resolver las cosas que se le presentan, que dice tener una alimentación perfectamente saludable, que es vegano inclusive, pero cuando es sobrepasado a nivel emocional es descubierto en el interior de su casa comiendo comida chatarra. Alguien que se muestra como alguien que tiene una salud perfecta, pero que presenta todo tipo de enfermedades, inclusive enfermedades que desorientan a los médicos porque no entienden cuál es la causa de esa enfermedad. Cuanto más te rechazás y te reprimís, más expresás a la energía de Virgo en un nivel bajo de conciencia, configurando el escenario perfecto para que ahí te terminen rechazando, autocumpliendo la profecía. La salida está en dejar de reprimirte y aceptar a la energía de Virgo en un nivel elevado de conciencia, a pesar de la crítica y del rechazo que te puede atraer. Entendiendo que sos una persona imperfecta. De hecho, todos somos imperfectos y es gracias a la imperfección que tenemos la oportunidad de crecer, de aprender y de mejorar. Es gracias a la prueba y al error que podemos ir ajustando y haciendo cambios e ir aprendiendo y creciendo. El hecho de que puedas decir que no está perfecto, no tenés que ayudar a todo el mundo. Si vos no sentís ayudar a alguien, el tema es sentir. Si sentís que no tenés ganas de ayudar a alguien, hacerle caso a ese sentir y eso está perfecto. Así como fluir con tu sentir te va a otorgar la sabiduría que necesitas para saber cómo resolver algo de la forma más eficiente en el momento, no premeditándolo. Y al mismo tiempo te va a relacionar y te va a llevar a relacionarte con personas que estén felices de que les compartas tu sentir, tu sabiduría interna, esa que proviene de la conexión que vos tenés con la fuente, con el todo. Tu talento es reconocer quién es eficiente y quién no, así como qué herramientas son eficientes y cuáles no. Así como también quién es un buen terapeuta o quién brinda un buen servicio y quién no. Y tu don, tenés un don extraordinario para interpretar la verdadera razón emocional detrás de un síntoma físico. Lo que te permite ser un gran médico, un gran terapeuta o inclusive alguien que de forma natural tiene un libro de biodecodificación. De hecho, es una herramienta que podés sacarle un provecho enorme, inclusive enriqueciéndola con
tus propias interpretaciones de cuál es la razón detrás de una enfermedad, que podés poner al servicio de los demás. Lilith en Libra o Casa 7. ¿En algún momento creíste que tu forma de relacionarte de a dos, así como aquello que considerabas bello y valioso, estaba mal y te iban a rechazar por esto? Por lo que tendés a ocultarlo e intentás ser una persona que vive la vida perfecta, que tiene la pareja perfecta, que vive en la casa perfecta, con la familia perfecta, con los hijos perfectos. Pero cuanto más lo intentás, más coartada sentís tu libertad, porque estás intentando vivir una vida que no te interesa en el fondo. Por lo que se apodera de vos un enojo interno, inconsciente, que te termina mostrando como una persona que vive vidas paralelas, que es descubierta engañando a la pareja o descubren a la pareja siéndole infiel, que es pura pantalla, que es falsa, que es superficial, que puertas para afuera muestra una vida perfecta, pero puertas para adentro hay discusión, hay peleas, es caos, es un verdadero infierno. Cuanto más te reprimís y te rechazás, más manifestás a la energía de Libra en un nivel bajo de conciencia, configurando el escenario perfecto para que ahí te terminen rechazando, autocumpliendo la profecía. La salida está en dejar de reprimirte y aceptar a la energía del Libra en un nivel alto de conciencia, entendiendo que a vos no te interesa vivir la vida perfecta, sino simplemente vivir la vida que te hace sentir bien y que te hace ser libre. Vos no buscás la pareja perfecta de revista, sino aquella pareja con la que vos podés ser libre, en la que se pueden compartir, en la que se pueden acompañar. Así como en la historia que conté al principio, Lilith encontró en el arcángel Samael, Lucifer, un compañero auténtico que no se juzgaban y que se satisfacían a sí mismos a pesar de la crítica que venía del cielo o del paraíso. Y esto probablemente te va a traer la crítica y el rechazo de tu clan porque no se animan a vivir una vida auténtica. ¿Cuál es tu talento? Tu talento es reconocer dónde hay amor verdadero y dónde hay pura pantalla. Quién se muestra de forma auténtica y quién no. Y tu don es ayudar a las personas a que se liberen de todos los condicionamientos, críticas y expectativas de los demás y se atrevan a vivir la vida que realmente quieren vivir. Lilith en Escorpio o Casa 8. ¿En algún momento creíste que la muerte y los finales te llevan a la nada misma, a la no existencia, y que tu energía sexual estaba mal, por lo que te iban a rechazar? Por lo que tendés a ocultar todo esto e intentás ser una persona que tiene el control y dominio absoluto sobre todo lo que pasa en su vida y lo que pasa en su entorno, intentando prever todos los escenarios posibles, habidos y por haber, de modo que nada te sorprenda y puedas controlar a toda esa situación, evitando los finales, evitando la muerte y reprimiendo a tu energía sexual. Por lo que cuanto más lo intentás, más coartada sentís tu libertad, porque estás intentando controlar algo que no podés controlar a través de un montón de dinámicas y mecanismos que te terminan inhibiendo y haciendo que no vivas libre. Y es ahí que se apodera de vos un enojo interno, inconsciente, que te termina mostrando como una persona que es manipuladora, que es controladora, que es capaz de hacer cualquier cosa y de recurrir a cualquier vía, ya sea energética o sexual, para retener a alguien o para obtener algo que desea, que con tal de no perder algo o perder a alguien, se está dispuesta a involucrarse en una dinámica que es dolorosa y que lleva al sufrimiento propio
y al de las personas que están involucradas sin pensar en esas personas que están involucradas. La salida está en dejar de reprimirte y soltar la necesidad de control, entregándote y rindiéndote a la energía de Escorpio en un nivel elevado de conciencia, entendiendo que la muerte y los finales en realidad son nuevos comienzos, que cuando una persona muere no deja de existir, sino que pasa a una nueva etapa, a un nuevo capítulo en su vida. Así como la oruga se transforma en una mariposa y la mariposa se transforma en una nueva versión que no podemos ver, todo lleva a un nuevo comienzo, a un nuevo capítulo. También entender que tu energía sexual no estaba mal, lo que pasa es que naciste con un potente caudal energético que es necesario para poder producir transformaciones, tanto propia como la de los demás. Tu talento es reconocer quién se entrega de verdad y quién es un buen terapeuta energético, es decir, quién realmente tiene la capacidad de manejar la energía y usarla para ayudar a las personas en sus propios procesos de transformación y quién lo usa para controlar y manipular. Y tu don, tenés don potente. Por un lado, tu don es ayudar a las personas a que se rindan a los finales, suelten aquello a lo que están aferrados y se puedan transformar para vivir más libres y pasar a su próximo capítulo, al próximo paso en su vida. También tenés el don de ayudar a aquellas personas que literalmente estén muriendo para poder ayudarlas a atravesar ese proceso de muerte, cruzar el umbral y pasar a la siguiente etapa en paz. Y también tenés el don de ayudar a aquellas almas que ya desencarnaron, que dejaron su cuerpo físico, pero que todavía están aferradas a esta vida y están atrapadas en otro plano, para que puedan soltar esa vida, para que puedan rendirse a esa muerte, aceptar esa muerte y pasar a la próxima vida. Lilith en Sagitario o Casa 9. ¿En algún momento creíste que el conocimiento que proviene de tu intuición y de tu experiencia autodidacta, así como el fluir con lo que estás sintiendo en el momento, estaban mal y te iban a rechazar por esto? Por lo que tendés a ocultarlo e intentás ser una persona que se rige por aquello que está comprobado y validado por una religión o por aquellas figuras que vos considerás como una autoridad, ya sea un gurú, un guía, un maestro, un rabino, un cura o papa o lo que sea. Pero cuanto más lo intentás, más coartada sentís tu libertad, porque estás intentando reprimir aquello que viene de tu corazón con tal de no ser rechazado o criticado. Y es ahí que se apodera de vos un enojo inconsciente interno que te termina mostrando como una persona que es completamente incongruente entre lo que predica y lo que hace. Una persona que no hay coherencia entre lo que está enseñando y lo que está diciendo. De hecho, pareciera que no entiende nada de lo que está diciendo y que está copiando o hablando como un loro, haciendo eco de las enseñanzas de otro. Alguien que se vuelve un fanático y dogmático sobre una creencia o sobre una verdad, volviéndose muy crítico de las opiniones de los demás, cerrándose a las opiniones de los demás. La salida está en dejar de reprimirte y aceptar a la energía de Sagitario en un nivel elevado de conciencia, a pesar de la crítica o rechazo que esto te pueda traer, entendiendo que la sabiduría que proviene de tu intuición, así como el conocimiento que proviene de tu experiencia autodidacta, está perfecta y necesitas entender que vos tenés tu propia forma de hacer las cosas,
Si por ejemplo vos vas y aprendés la técnica de Reiki, vos tenés tu propia forma de hacer Reiki. Quizás no la vas a hacer en las posiciones que están estipuladas y te salís completamente de la estructura y te movés de otra forma totalmente distinta, porque es el fluir de tu energía en ese momento que te lleva a hacer algo. Necesitas validar eso y entender que sos congruente únicamente con lo que estás sintiendo en ese momento, en el aquí y ahora, y permitirte el hecho de que lo que hoy pienso puede que mañana no sea así y piense otra cosa totalmente distinta, porque sos congruente con lo que sentís en el momento. Tenés el talento de reconocer quién es genuino y auténtico con sus enseñanzas y que surgen a partir de su experiencia autodidacta, o aquel que en realidad está hablando de algo que escuchó y repitiendo sin entender ni haber experimentado lo que está enseñando. Y tu don es enseñarle a las personas, ayudar a las personas a que confíen en su intuición y que permitan ser congruentes con aquello que están sintiendo, que permitan ser lo que están sintiendo. Lilith en Capricornio o casa 10. ¿En algún momento creíste que escucharte y seguir la vocación que tu corazón te pide estaba mal y te iban a dejar solo y a rechazar por esto? Por lo que tendés a ocultarlo e intentás ser una persona que persigue el éxito, las metas, los objetivos y las victorias que son socialmente aceptadas, así como tratás de buscar un lugar en la sociedad que es el esperado por tu clan. Pero cuanto más lo intentás, más coartada sentís tu libertad, porque estás intentando seguir un camino que no es el tuyo e inclusive relacionarte con estratos sociales que en el fondo ni siquiera te interesan. Por lo que ahí se apodera de vos un enojo interno inconsciente que te termina mostrando como una persona que es autoritaria, que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de obtener poder y un lugar en la sociedad, de obtener reconocimiento, que no cambia de trabajo, de empleo todo el tiempo, que no sabe cuál es su vocación y que piensa en sí misma, que trabaja y se pierde de vista a los demás. La salida está en dejar de reprimirte y aceptar a la energía de Capricornio en un nivel elevado de conciencia, aceptando que muy probablemente seguir el camino que pide tu corazón, la vocación que pide tu corazón y el lugar en la sociedad que pide tu corazón, probablemente te traiga la crítica y el rechazo de aquellos miembros de tu clan y de la sociedad que no acepten eso. Pero tenés que entender que justamente seguir el camino de tu corazón te va a rodear de aquellas personas que estén felices de que sigas ese camino, que te lo reconozcan y que te lo validen. Y que el único lugar en la sociedad que realmente importa, la única vocación que realmente te va a hacer sentir lleno y en plenitud, es aquella que pide tu corazón. Tenés el talento de reconocer quién está ocupando un lugar en la sociedad que realmente le corresponde por ser afín a su esencia, respecto de quién está ocupando un lugar por ego o por reconocimiento, así como quién realmente está en el camino del despertar espiritual versus quién lo está haciendo a modo de pantalla o por aceptación. Y tu don es ayudar a las personas a que se atrevan a salir de lo esperado y a seguir el camino que les está pidiendo su corazón, buscando el éxito que pide su corazón, a pesar de las consecuencias que eso pueda traer, porque ese es el camino que realmente necesitan transitar. Lilith en Acuario o casa 11. ¿En algún momento creíste que ser diferente y tener tus propios intereses estaba mal y te iban a rechazar por esto dejándote solo?
por lo que tendés a ocultarlo e intentás ser una persona que se involucre en diversas causas colectivas, en diversos grupos de personas que crees que es lo aceptado socialmente. Pero cuanto más lo intentás, más coartada sentís tu libertad, porque te estás involucrando en causas, personas y compromisos que en el fondo no te resuenan ni te interesan. Y es ahí que se apodera de vos un enojo interno inconsciente que te termina mostrando como una persona que es rebelde, que se revela sin causa, que no sabe colaborar, que no sabe trabajar en equipo, que es soberbia, que critica a los demás porque sabe, o por mejor dicho, porque cree que sabe mucho más que los demás y que la forma que él tiene de hacer las cosas es la única forma correcta, que rechaza la autoridad, que rechaza las normas, que rechaza las estructuras. Pero cuanto más te reprimís y te rechazás a vos mismo, a vos misma, más manifestás y expresás a la energía de Acuario en un nivel bajo de conciencia, configurando el escenario perfecto para que ahí te rechacen, autocumpliendo la profecía. La salida está en dejar de reprimirte y entregarte a la energía de Acuario en un nivel alto de conciencia, entendiendo que tus intereses y la forma que vos tenés de ver las cosas, que es lo que te hace distinto, no provienen de tu mente ni de tus pensamientos, sino que provienen de tu capacidad de conectarte con planos más sutiles, que hacen que baje información de otros planos y te permitan ver las cosas de una forma diferente, encontrando nuevas formas de resolver o de encarar algo, así como de en qué causas involucrarte, a pesar de que esas causas en las que te esté involucrando tu espíritu porque viene de otro plano, traigan la crítica y el rechazo de aquellas personas de tu entorno, de la sociedad, que no acepten eso. ¿Cuál es tu talento? Tu talento es reconocer quiénes están genuinamente involucrados en causas y genuinamente aportando en esas causas versus quién lo está haciendo a través de una máscara o porque es lo que se supone que tiene que hacer o porque lo está haciendo por otro interés egoísta. Y tu don es ayudar a las personas a que puedan liberarse de todos aquellos condicionamientos y patrones que tienen que no les permiten ser ellas. Esto es importante. Es más importante, o mejor dicho, el mejor aporte que vos podés hacer al colectivo humano es intentar cambiarte a vos mismo, en lugar de intentar cambiar a la sociedad. Y a través de eso, enseñarle a las personas que ese es el mejor aporte que pueden hacer. Porque si todos nos ocupáramos de nosotros mismos e intentáramos cambiarnos a nosotros mismos para ser más libres y auténticos, en lugar de estar queriendo cambiar a los demás, sin dudas estaríamos en un mundo con un nivel de conciencia mucho más elevado. Y es a través de este ejemplo que vos lo vas a hacer. Sin dudas, vos podés hacer un aporte muy grande al colectivo y relacionarte con grupos que traigan un cambio sumamente vanguardista y rupturista inclusive, llevándonos a un nuevo estadio. Pero ni siquiera tenés que enfocarte en eso. Simplemente al seguir tu camino, sola, vas a ser orientada hacia eso. Lilith en Piscis o casa 12. ¿En algún momento creíste que tu sensibilidad, que tu conexión emocional propia y para con los demás, el darle lugar a tus emociones y a las emociones de los otros, estaba mal y te iban a rechazar por esto? Por lo que intentás taparlo, ocultarlo, intentando ser alguien que es más bien racional, que es práctico, que es concreto, que solo se basa en aquello que es tangible, que es concreto y que se puede comprobar científicamente, rechazando todo lo que no se puede comprobar.
alguien que se involucra en empleos convencionales, que trata de abordar a los problemas o síntomas físicos que tiene a través de métodos convencionales. Pero cuanto más lo intentás, más coartada sentís tu libertad porque estás intentando ser y hacer algo que definitivamente no es para vos y no sos vos. Por lo que ahí surge de tu interior un enojo interno inconsciente que te termina mostrando como una persona que es ineficiente, que es irracional, que no tiene sentido las cosas que dice, que no sabe cómo funcionar en un empleo, que no sabe cómo asumir las tareas y las responsabilidades que le dan, que expresa enfermedades y síntomas que, al igual que Virgo, desorientan a los médicos porque no entienden cuál es la causa. Alguien que manipula emocionalmente a los demás y se victimiza con tal de conseguir la atención del otro y no sentirse solo o no sentirse sola. Cuanto más te reprimís y te rechazás, más expresás en un nivel bajo de conciencia la energía de Piscis, configurando el escenario perfecto para que ahí te terminen rechazando, autocumpliendo la profecía. La salida está en dejar de reprimirte y entregarte, rendirte a la energía de Piscis, a un nivel alto de conciencia de esta energía, soltando el control y fluyendo con la vida, entendiendo que no naciste para trabajar en un empleo convencional de 9 a 18 en una oficina cerrada con computadoras y una plantita artificial al lado, sino que más bien tu energía pide que te conectes emocionalmente con los demás, que te conectes energéticamente con los demás. Estar más que en una oficina cerrada, te diría, en un lugar abierto, en la naturaleza. Lo tuyo tiene más que ver con el sentir, con lo que viene de tu alma, de tu corazón. Lo tuyo es más el arte, más lo artístico que lo convencional. ¿Y cuál es tu talento? ¿Tenés el talento de reconocer quién está realmente en un camino espiritual? ¿Quién está realmente atravesando su camino espiritual, haciéndose responsable y consciente de eso? ¿Y quién lo está haciendo por ego? Y tenés el don de ayudar a las personas a que suelten el control y fluyan con la vida, a que se permitan ser, a que se permitan expresarse desde lo que viene de su alma, desde lo que viene de su espíritu, más que de aquello que viene de su mente, porque eso es lo que los hace sentir conectados con la fuente. Bien, si llegamos al final, si te gustó este video, te invito a que le des un like, se lo reenvíes a quien vos consideres que le puede llegar a ayudar y te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que te puedas enterar de todos los videos que voy a ir subiendo como este. Te invito también a que me escribas en los comentarios qué te pareció y nos estamos viendo. Que estés muy bien.